En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite. Después de hacer todo lo que haremos en este video, podrás aumentar muchísimo tus FPS e incluso también bajar tu ping. Así que suscríbete al canal para llegar a los 100,000 suscriptores. Y también si vas a comprar cualquier cosa de la tienda, utiliza mi código de creador de Crix en la tienda de Fortnite. Y ahora sí, gente, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, gente, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un punto de restauración. El punto de restauración sirve para hacer una copia de seguridad de Windows, en el que si hicimos algún cambio y nos falló o no nos sirvió, con el punto de restauración podemos cambiarlo o formatearlo, por decirlo así, para así volver a la normalidad. Entonces, para hacer el punto de restauración nos vamos a ir al buscador de Windows, buscamos crear un punto de restauración, entramos y aquí nos aparecerá esto. Aquí en el botón de crear le vamos a dar y aquí tendremos que poner una fecha o un título para el punto de restauración. Yo recomiendo que pongan la fecha en la que están haciendo el punto, en mi caso el 3 de enero del 2024. Y nada, gente, simplemente le damos a crear y ya estaremos haciendo el punto de restauración. Listo, gente, como podrán ver, el punto de restauración se creó correctamente. Simplemente le damos a cerrar y listo. Ya si ustedes quieren restaurar el sistema de nuevo, simplemente vuelven a esta misma ventana y le dan acá restaurar sistema y listo, ya estará. Ahora, gente, ya hicimos el primer paso y ahora sí vamos a pasar a los pasos de optimización. Para el siguiente paso vamos a entrar a un modo oculto de Windows. Para entrar a este modo tenemos que utilizar un comando que se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Así que nada, gente, una vez copiado el comando que está en la descripción de este video, vamos a ir nuevamente acá al logo de Windows y le vamos a dar clic derecho acá al logo. Luego nos vamos a ir acá donde dice Windows PowerShell y lo ponemos en administrador. Una vez abierto esto nos aparecerá esta nueva ventana. Simplemente aquí donde está el System32 le damos clic derecho con nuestro mouse y ya se habrá pegado el comando que está aquí. Entonces simplemente le damos a Enter y simplemente esperamos. Si les aparecen estas letras es porque ya estará abierto. Les aparecerá esta nueva ventana y bueno, les voy a dar una pequeña explicación de qué es esto. Básicamente esto es un script de un youtuber llamado Chris Titus. Aquí podemos hacer muchísimas cosas, como por ejemplo instalar cualquier navegador, cualquier cosa de multimedia, cualquier otra aplicación como Discord y así, con simplemente pocos clics. Esto nos puede ayudar muchísimo si es que formateamos la PC y tenemos que instalar todo de nuevo. Pero bueno, eso es lo menos importante. Vamos a irnos acá al apartado de tweaks y aquí llegamos a un apartado que es solo de optimizar el sistema. Básicamente con los tweaks podemos desactivar servicios del sistema o de Windows, obviamente para tener un mejor rendimiento. Y bueno, aquí hay tres opciones. La opción estándar, que pues bueno, te activa todas estas casillas y también algunas de estas. La opción minimal, que bueno, pues te desactiva lo mínimo. Y la clear, que pues bueno, es básicamente nada. Yo les recomiendo que pongan la estándar, ya que todas estas casillas que te marca son las que va a desactivar, o bueno, las que va a mejorar, por decirlo así también. E igual aquí por nuestra propia cuenta podemos desactivar algunas otras cosas más, pero esto la verdad es que ya es cosa personal. Yo en mi caso les recomiendo que lo dejen así. Ahora, gente, simplemente le vamos a dar acá en Run Tweaks y ahora si volvemos acá al PowerShell, como podrán ver ya se estará haciendo todo. Que igual, gente, aquí mismo te estará haciendo un punto de restauración, entonces tu sistema va a estar totalmente seguro. Una vez hecho el punto de restauración, gente, como podrán ver ya te empezará a hacer todos los cambios y simplemente es cosa de esperar. Y listo, gente, ya terminamos este paso del script. Vamos a pasar al siguiente paso, que es de mis pasos favoritos, que también aumentarán muchísimo tus FPS. No es broma, antes de hacer este paso yo solo tenía estos FPS y después de hacerlo pasé a estos. Entonces vamos a empezar. El paso del que les estoy hablando es el plan de energía. Windows en general te pone este plan de energía llamado equilibrado, pero el plan de energía nuevo que les voy a enseñar es este de máximo rendimiento, con el que podrán aumentar muchísimo sus FPS. Entonces, para poner este plan nos vamos a ir a la descripción de este video y bueno, gente, una vez copiado este mismo comando que está en la descripción, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al buscador de Windows y vamos a buscar CMD o símbolo del sistema. Una vez aquí vamos a ejecutarlo como administrador y nos aparecerá esta nueva ventana. Igual aquí en System32 al lado vamos a darle clic derecho con el mouse e igual vamos a darle a Enter y listo, gente, como podrán ver ya tendremos puesto el plan de máximo rendimiento. Si les aparece igual que a mí es porque lo hicieron correctamente. Nada, gente, simplemente cerramos esta ventana, volvemos a donde dice elegir un plan de energía y ya les aparecerá este plan de energía, que es el máximo rendimiento. Simplemente lo elegimos y ya estará, ya podemos cerrar. Y listo, gente, es un paso bastante rápido y muy sencillo de hacer, que aumentará muchísimo nuestros FPS. Ahora, gente, para el siguiente paso, esto es un paso bastante más avanzado, en el que nos meteremos a configurar nuestra BIOS de la PC. Entonces, si te quieres brincar este paso, te recomiendo que vayas al minuto que está apareciendo en pantalla. Así que bueno, gente, ¿qué es lo que vamos a hacer en este paso? Lo que vamos a hacer será aumentar los megahertz de nuestra memoria RAM. Nuestra memoria RAM tiene ciertos megahertz que en la BIOS de nuestra PC lo podemos aumentar. Y obviamente eso nos ayudará muchísimo con el rendimiento. Entonces voy a entrar a la BIOS de la PC y ahí vamos a hacer todos los cambios. Antes de entrar a la BIOS, gente, es recomendable decirles que esto lo hagan bajo su propia responsabilidad y que también investiguen bien su placa base y su memoria RAM para que chequen cuántos son los megahertz que pueden aumentar o los que pueden soportar, ya que pueden presentarse problemas como por ejemplo que no prenda la PC, pero igual para eso hay solución, no se preocupen. Así que ahora sí vamos a continuar. Bueno, gente, ya pasé a grabar aquí con el
celular para mostrarles todo con detalle. Entonces voy a apagar la PC para entrar ahora sí a la BIOS. Así que bueno gente, vamos a prender la PC de nuevo y cuando el teclado prenda vamos a darle rápidamente a F2. Y listo gente, como podrán ver ya estaremos en la BIOS de nuestra PC. Entonces gente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a irnos acá donde dice DOCP, o probablemente les aparezca algo de perfil XMP o XMP así solo. Nos aparecerá así en deshabilitado. Vamos a marcarlo y vamos a ponerlo en perfil 1. Ahora vamos a irnos acá donde dice modo avanzado. Ya que estamos aquí, vamos a irnos acá donde dice iTweaker y aquí donde dice iOverclock Tuner. Aquí ya estará puesto nuestro perfil de DOCP. O les digo, también les puede aparecer en XMP. Y ahora gente, en Memory Frequency va a estar en auto, pero simplemente le damos clic y vamos a elegir la cantidad de megahertz que queremos poner en nuestra memoria RAM. Yo en mi caso quiero poner simplemente 3133 megahertz, ya que yo investigué y mi placa base no soporta arriba de 3200 megahertz. Entonces eso voy a poner de frecuencia. Ahora gente, simplemente vamos a darle acá donde dice S Mode y listo gente, ya terminaríamos. Igual, simplemente le damos acá donde dice guardar y salir. Aquí nos dirá todos los cambios que hicimos y simplemente le vamos a dar allí en OK. Y listo, ya se apagará nuestro monitor. Y listo, como podrán ver ya se habrá prendido la PC. Ahora gente, en todo caso de que no les haya prendido, la solución es muy fácil. Vamos a meternos físicamente a la BIOS de la PC y algunos BIOS tendrán esta pila que está así, que es la que estoy apuntando en este momento. Simplemente sacan esa pila, la ponen a reposar durante 10 minutos y la vuelven a meter. Se pueden apoyar con un destornillador y así. O igual les voy a estar dejando fotos en pantalla de cómo les puede aparecer en diferentes BIOS, pero básicamente todas las BIOS tienen una pila. En mi caso mi BIOS tiene esta misma pila. Nada, simplemente la quitan, la vuelven a poner y ya les prenderá de nuevo la PC. Y listo gente, ya terminamos con este paso. Y listo gente, ya terminamos con el paso más avanzado de este video. Igualmente gente, como podrán ver en este momento tengo 3133 MHz de memoria RAM. Y les aseguro gente que este paso sí les va a servir muchísimo. Ahora gente, vamos a pasar al siguiente paso, que es algo llamado Game User Settings. Y aquí nos estamos metiendo más a optimizar Fortnite. El Game User Settings es algo que todos los jugadores de PC tenemos, donde pues bueno, tenemos nuestras propias configuraciones y muchas cosas más. Pero en este video les voy a mostrar el mejor Game User Settings para que obviamente mejoren su rendimiento en Fortnite. Pero antes de continuar no olviden suscribirse al canal para llegar a los 100,000 suscriptores. Mi meta es llegar antes del 13 de enero y obviamente yo sé que podemos llegar. Así que ahora sí gente, continuemos. Para empezar gente, este Game User Settings lo tenemos que descargar. Entonces nos vamos a ir acá abajo en la descripción de este video. Y listo gente, una vez entrado al link de la descripción, los va a mandar a esta nueva página. Simplemente le damos acá en Subscribe to Channel y se tendrán que suscribir al canal. Una vez suscritos y volvemos, como podrán ver ya estará desbloqueado el link y simplemente entramos. Y ya simplemente descargamos el archivo de Mega. Y listo gente, una vez descargado, como podrán ver les dará este archivo WinRAR. Simplemente lo extraemos y aquí nos dará la carpeta donde dentro estará aquí el Game User Settings optimizado. Ya si queremos esto lo podemos borrar. Ahora gente, lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta original del Game User Settings para quitarlo y reemplazarlo por este nuevo. Así que bueno, esto vamos a ponerlo por acá y vamos a entrar a la carpeta original. Para eso en nuestro teclado vamos a darle Windows más R o igual en el buscador buscamos ejecutar y será lo mismo. Y aquí en la barra vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Y listo, le damos en aceptar y como podrán ver nos abrirá en esta nueva carpeta. Simplemente bajamos hasta encontrar la carpeta de Fortnite Game, entramos, le damos a Saved, Config, Windows Client y como podrán ver aquí estará el Game User Settings original. Esto la verdad que les recomiendo que no lo borren y simplemente lo pongan en otro lugar o otra carpeta de respaldo, ya que si no les gusta el nuevo Game User Settings que vamos a poner, pues en cualquier momento pueden volver a poner su antiguo Game User Settings. Les digo porque he visto comentarios que han borrado este Game User Settings cuando lo recomendable es que no. Entonces bueno gente, vamos a abrir la carpeta del nuevo Game User Settings y simplemente la arrastramos a la carpeta de Fortnite. Y listo gente, ya tendremos puesto el nuevo Game User Settings. Ahora gente, vamos a entrar al Game User Settings para cambiar una sola cosa que es muy importante. Así que nada gente, simplemente le damos clic derecho a propiedades y nos aseguramos que la casilla de solo lectura esté desmarcada. Si está marcada simplemente la desmarcamos y le damos en aplicar y aceptar. Ahora sí vamos a entrar. Y como podrán ver gente, es un bloc de notas. Entonces bueno gente, ya he mostrado mucho en mis videos anteriores de todo lo que te quita este Game User Settings. Igual gente, si ustedes no saben, de lo más importante que te quita o que te desactiva es el pasto, B-Motion Blur, te activa esto de Visual FPS, Views Nanit igual esto te lo desactiva, estas 4 opciones de iluminación te los pone a lo más bajo, Ray Tracing igual te lo desactiva y muchísimas cosas más. Si quieren que haga un video más completo sobre el mejor Game User Settings, en este video tenemos que llegar a 1000 likes. Entonces bueno gente, vamos a bajar hasta llegar a esta apartado de las resoluciones. Por predeterminado este Game User Settings les pone la resolución de 1920 x 1080. Yo les recomiendo que aquí pongan su propia resolución o la resolución favorita de ustedes. No sé, por ejemplo 1280 x 720, 1680 x 1050 o igual aquí pueden poner las famosísimas resoluciones estiradas, obviamente para aumentar muchísimo más sus FPS, o pueden poner la de 800 x 600 que es la peor resolución pero que igual te va a aumentar muchísimo tus FPS. Entonces nada gente, simplemente aquí
ponemos 800 por 600, igual aquí ponemos 800 por 600. Y listo, gente. Asimismo hacen el mismo procedimiento ustedes con cualquier solución que ustedes quieran. Y listo, gente, ya que hayamos hecho los cambios, le vamos a dar en archivo, guardar y ya podemos cerrar el Game User Settings. Y listo, gente, ya terminamos. Y listo, gente, como podrán ver, estos son los FPS que tengo después de hacer esta optimización. Como podrán ver, anteriormente tenía menos FPS, entonces esta optimización sí sirvió. Y nada, gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero tengan un bonito inicio de año. Y ya saben, suscríbanse para llegar a los 100,000 suscriptores. Usen código de Chris en la tienda de Fortnite. Y si quieren también bajar aún más su ping, les recomiendo ver el video que está en pantalla. De verdad, si quieren bajar su ping, les recomiendo ese video. Sin nada más que decir, nos vemos.